Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Me da muchísima alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y mucho. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades y más específicamente en el corazón de uno de los actores turcos más queridos y admirados, Can Yaman. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar los misterios del amor en la vida de Can Yaman. Prepárense porque la información que tengo hoy es jugosa. ¿Quién es la mujer que ha logrado robarle el corazón? ¿Quién es esa persona especial que ha cautivado a este hombre que, seamos sinceros, tiene a medio mundo suspirando? Hoy vamos a explorar juntos las revelaciones más impactantes sobre este tema. Y créanme, las hay. Pero antes de que entremos de lleno en el chisme, en la investigación exhaustiva, no olviden suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de información exclusiva. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Bien, amigos, amigas, entremos en materia. Can Yaman es, sin duda, un nombre que resuena en todo el mundo. Este actor turco, conocido por su carisma, su talento y, por qué negarlo, su atractivo físico, ha conquistado corazones en todas partes. Desde sus papeles en series como Erkenci Kuş, hasta sus proyectos más recientes, Can Yaman siempre ha sido el centro de atención. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la mujer que comparte su vida, o que ha compartido su vida? La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de especulaciones y rumores. Los medios de comunicación y, por supuesto, las redes sociales, siempre están al acecho, buscando pistas sobre quiénes podrían ser las afortunadas en la vida del actor. Y claro, nosotros también estamos en la búsqueda. A lo largo de los años, hemos visto a Can Yaman vinculado a diferentes mujeres, algunas conocidas, otras menos. Pero hoy vamos a centrarnos en las relaciones más significativas y en las revelaciones más sorprendentes que se han hecho sobre su vida amorosa. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista, para armar el rompecabezas de la vida sentimental de este ídolo turco. ¿Están listos? Abróchense los cinturones porque este viaje promete. ***, un ícono turco en la mira del amor, el fenómeno Can Yaman ***. Para entender la magnitud del interés en la vida amorosa de Can Yaman, es crucial comprender el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. Su ascenso a la fama no fue meteórico, sino el resultado de un trabajo constante y una conexión auténtica con su público. Desde sus inicios, Can Yaman demostró un talento innato para la actuación, pero fue su carisma y su físico lo que lo catapultó al estrellato. Su papel en Erkenci Kuş fue un punto de inflexión. La serie, que conquistó audiencias en Turquía y en numerosos países del mundo, convirtió a Can Yaman en un fenómeno global. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, traspasó la pantalla y generó un fervor colectivo. Los fans, ávidos de ver la pareja en la vida real, seguían cada paso, cada gesto, cada declaración. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre un posible romance. Pero, ¿qué hace a Can Yaman tan atractivo? Más allá de su evidente belleza, su encanto reside en su personalidad. Es un hombre que proyecta seguridad, confianza y una gran sensibilidad. Es conocido por su buen humor, su cercanía con sus fans y su compromiso con su trabajo. Además, su dedicación a su físico y su estilo impecable lo convierten en un referente de moda y un icono de estilo. En resumen, Can Yaman es una combinación perfecta de talento, atractivo y carisma, lo que lo convierte en el hombre perfecto para la fantasía de millones de personas en todo el mundo. Por eso su vida amorosa es tan seguida y comentada. Todos queremos saber quién es la afortunada que ha logrado conquistar su corazón. ***, el primer capítulo, Erkenci Kuş y la química innegable con Demet Özdemir ***. Como mencioné anteriormente, Erkenci Kuş fue el punto de partida de la fama global de Can Yaman. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todas las edades, no solo catapultó a Can Yaman al estrellato, sino que también generó una conexión especial con su coprotagonista, Demet Özdemir. La química entre ambos actores era innegable. En la pantalla interpretaban a una pareja que se enamoraba perdidamente, y la intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos y la naturalidad de sus interacciones convencieron a los espectadores de que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de la ficción.
Los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de esta posible relación, y los fans no tardaron en adoptar la idea. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartieron fotos y vídeos que demostraban su cercanía y especularon sobre cada detalle de sus interacciones. Las alfombras rojas de los eventos a los que asistían juntos se convirtieron en un campo de batalla para los paparazzi y los fans. Cada mirada, cada abrazo, cada risa era analizada al detalle, buscando la confirmación de un romance que todos anhelaban. La complicidad entre ellos era evidente y las entrevistas conjuntas eran un festival de miradas cómplices y bromas que alimentaban los rumores. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siempre negaron públicamente una relación. Argumentaron que su conexión era profesional y que su química en pantalla era el resultado de su trabajo y dedicación a sus personajes. A pesar de estas declaraciones, la especulación nunca cesó. La presión mediática y la expectativa de los fans eran tan grandes que era difícil creer que no hubiera nada más allá de la amistad. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. La química entre los actores, la presión de los medios y las expectativas del público pueden crear una atmósfera que propicie rumores y especulaciones. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la situación se complicó aún más por el éxito de la serie y el fervor de los fans. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, la cercanía entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. La magia que crearon juntos en Erkenci-Kuş caló hondo en los corazones de los espectadores, y la idea de que pudieran ser pareja en la vida real generó ilusión y esperanza. *** El adiós a Erkenci-Kuş y el rumor persistente, ¿qué pasó realmente? *** Con el final de Erkenci-Kuş, llegó el momento de que cada uno tomara su propio camino. Aunque la serie fue un éxito rotundo, la presión mediática, los rumores y las expectativas del público pudieron haber influido en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Con el tiempo los rumores de un romance se fueron disipando, y cada uno siguió su camino profesional y personal. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido sus propias historias de amor y actualmente se encuentra en una nueva etapa de su vida. En retrospectiva, es posible que la intensidad de la situación, la exposición mediática y la presión de los fans hayan jugado un papel importante en la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque la química entre ellos era evidente y el público anhelaba verlos juntos, la realidad es que las relaciones en el mundo del entretenimiento son complejas y están sujetas a múltiples factores. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han mantenido una relación cordial y profesional. Ambos han seguido triunfando en sus carreras y han demostrado ser grandes profesionales. El capítulo de Erkenci-Kuş quedó cerrado, pero la huella que dejaron en el corazón de los fans es imborrable. La magia de la serie, la química entre los actores y la historia de amor que contaron en la pantalla seguirán siendo recordadas por mucho tiempo. *** El capítulo italiano, Diletta Leotta, un romance bajo los reflectores ***. Tras el éxito de Erkenci-Kuş y la especulación sobre su relación con Demet Özdemir, Can Yaman decidió dar un paso más en su carrera y se trasladó a Italia. Fue allí donde conoció a Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión y radio en Italia. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue confirmada y rápidamente se convirtió en un tema de interés mediático en Italia y en el mundo. La pareja fue fotografiada en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseos y momentos de complicidad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban su felicidad y su amor. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un torbellino. Ambos eran personalidades muy conocidas en sus respectivos campos, y su romance fue seguido de cerca por los medios de comunicación y por sus seguidores. La pareja se mostraba feliz y enamorada en público, compartiendo momentos románticos y mensajes de afecto en las redes sociales. La relación con Diletta Leotta fue una experiencia intensa y apasionada. Can Yaman y Diletta vivieron su amor con intensidad y disfrutaron de momentos inolvidables. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque la relación parecía prometedora, finalmente llegó a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca se dieron a conocer públicamente, pero se especuló que la distancia, las agendas apretadas y las diferencias culturales pudieron haber sido factores determinantes. La relación con Diletta Leotta fue un capítulo importante en la vida de Can Yaman.
Le permitió crecer profesionalmente en Italia y conocer a una persona con la que compartió momentos inolvidables. Sí. Sin embargo, el amor no siempre es eterno, y la relación llegó a su fin. Asterisco asterisco la actualidad sentimental, el misterio de la vida privada de Can Yaman asterisco asterisco. Después de sus relaciones públicas con Demet Özdemir y Diletta Leotta, la vida amorosa de Can Yaman se ha mantenido más discreta. El actor, conocido por su privacidad, ha optado por mantener su vida personal alejada de los focos, lo que ha dificultado conocer los detalles de su situación sentimental actual. Can Yaman es una persona que valora mucho la privacidad y que, cuando se encuentra en una relación, prefiere mantenerla en secreto hasta que se sienta completamente seguro. Esto es comprensible, ya que le permite proteger su intimidad y vivir sus relaciones de manera más tranquila y auténtica. A pesar de la falta de información pública sobre su vida amorosa actual, es importante recordar que Can Yaman es un ser humano con deseos de amar y ser amado. Es probable que esté saliendo con alguien, pero ha elegido mantener su relación en privado. La privacidad de Can Yaman es un reflejo de su personalidad. Es un hombre que se preocupa por su imagen, pero que también valora su intimidad y su libertad. Ha aprendido a protegerse de la exposición mediática y a mantener su vida personal alejada de los focos. Asterisco asterisco, que busca Can Yaman en el amor. Perfil de la mujer ideal asterisco asterisco. Basándonos en su personalidad, en sus declaraciones y en las relaciones que ha tenido en el pasado, podemos deducir algunas cosas sobre qué tipo de mujer podría ser la indicada para él. Can Yaman es un hombre apasionado, romántico y muy familiar. Busca una mujer que sea inteligente con sentido del humor, que lo apoye en su carrera y que comparta sus valores. Alguien que sea independiente y que tenga sus propios intereses. Alguien que le haga reír, que lo entienda y que lo respete. Asterisco 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 inteligencia y sentido del humor asterisco asterisco Can Yaman aprecia a las mujeres que son inteligentes y que tienen sentido del humor. Busca una compañera con la que pueda mantener conversaciones interesantes y que lo haga reír. Asterisco 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 apoyo y comprensión asterisco asterisco valora a las mujeres que lo apoyan en su carrera y que comprenden los desafíos y las exigencias de su profesión. Asterisco 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 independencia y autonomía asterisco asterisco busca una mujer que tenga sus propios intereses y que sea independiente. Una mujer que tenga una vida propia y que no dependa de él para ser feliz. Asterisco 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 respeto y amor incondicional asterisco asterisco busca una mujer que lo respete y que lo ame incondicionalmente. Alguien que lo acepte tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Asterisco 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 valores compartidos asterisco asterisco es importante que la mujer que elija comparta sus valores y su visión del mundo. Asterisco 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 confianza y lealtad asterisco asterisco la confianza y la lealtad son fundamentales en cualquier relación, y Can Yaman busca una compañera en la que pueda confiar plenamente. En resumen, Can Yaman busca una mujer que sea su compañera de vida, su amiga, su amante y su confidente. Una mujer que lo ame incondicionalmente y que lo apoye en todos sus proyectos. Asterisco asterisco el futuro amoroso de Can Yaman, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. El futuro amoroso de Can Yaman es incierto, pero podemos esperar que continúe buscando el amor y la felicidad. Es probable que en algún momento encontremos la respuesta definitiva a esa pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es la mujer que le robó el corazón? Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir admirando su trabajo, apoyándolo en sus proyectos y, por supuesto, seguir soñando con un final feliz para su historia de amor. Porque al final del día, lo que más deseamos es que Can Yaman sea feliz. Asterisco asterisco rumores, especulaciones y la búsqueda de la verdad asterisco asterisco. A lo largo de los años, han surgido varios rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de Can Yaman. Algunos de estos rumores han sido alimentados por los medios de comunicación, otros por las redes sociales y otros por la propia imaginación de los fans. Es importante recordar que los rumores y las especulaciones no siempre son ciertos. Es fundamental ser cautelosos y no dejarse llevar por la información no verificada. La búsqueda de la verdad sobre la vida amorosa de Can Yaman es un ejercicio de paciencia y observación. Debemos estar atentos a las pistas, a las declaraciones y a las interacciones que nos permitan comprender mejor su situación sentimental. Asterisco asterisco el impacto de la fama en las relaciones sentimentales asterisco asterisco. La fama puede tener un impacto significativo en las relaciones sentimentales.
La presión mediática, la exposición constante, la falta de privacidad y las agendas apretadas pueden dificultar el mantenimiento de una relación. En el caso de Can Yaman, la fama ha sido un factor importante en su vida amorosa. La atención mediática, los rumores y las especulaciones han influido en sus relaciones, y ha tenido que lidiar con la falta de privacidad. Sin embargo, Can Yaman ha aprendido a manejar la situación y a proteger su vida personal. Ha aprendido a mantener sus relaciones en secreto y a proteger su intimidad. *** Conclusión, un icono en busca del amor ***. La vida amorosa de Can Yaman es un tema que genera gran interés y curiosidad. Sus relaciones pasadas, como la que tuvo con Demet Özdemir y Dilek Leota, han sido objeto de especulación y análisis. Actualmente la situación sentimental de Can Yaman es un misterio. El actor ha optado por mantener su vida personal alejada de los focos, lo que ha dificultado conocer los detalles de su situación actual. Sin embargo, podemos esperar que Can Yaman continúe buscando el amor y la felicidad. Es un hombre apasionado, romántico y muy familiar, que busca una mujer que sea su compañera de vida, su amiga, su amante y su confidente. Mientras tanto, seguiremos admirando su trabajo, apoyándolo en sus proyectos y soñando con un final feliz para su historia de amor. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el mundo del amor de Can Yaman, repasando sus relaciones más importantes y especulando sobre su situación actual. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la vida amorosa de Can Yaman? ¿Quién creen que es la mujer ideal para él? Los leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.